Muy buenas tardes, bienvenidos a Cantabria Directa y a Cantabria Televisión. Agradecemos de entrada la bienvenida y el placer que nos otorga encontrarnos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Santander. Estamos en el Ateneo, en la emblemática calle Pedrueca, y nos acompaña una persona insigne dentro de la política y de la cultura, ¿por qué no española? Porque hemos venido a hablar de cultura y no en vano. Estamos en una biblioteca, la biblioteca del Ateneo de Santander. Federico Trillo Figueroa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bien hallados. Muy bien. Letrado del Consejo de Estado, presidente del Congreso de los Diputados entre los años 1996 y 2000, ministro de Defensa entre las etapas de 2000 a 2004 y embajador de España en el Reino Unido. Doctor en Derecho, es premio extraordinario por su tesis El poder político en los dramas de Shakespeare. Es letrado del Consejo de Estado. Bienvenido a Santander y, por cierto, cuéntenos este libro que se presenta. ¿En qué consiste este libro, El censor de Shakespeare? Bueno, he venido efectivamente a presentar este libro y este libro deriva del que acaba de citar, de lo que fue mi tesis doctoral sobre el poder político en los dramas. Yo hace ya muchos años empecé a trabajar en Shakespeare y en otros escritores el tratamiento que le daban al poder político, porque si quieren que les diga yo creo que un buen secreto, es que la literatura, el drama especialmente, revela mejor que en muchas ocasiones un tratado de derecho político qué es el poder. Pensé leyendo una noche de verano, naturalmente, Macbeth, que allí estaba el mejor retrato de un tirano de origen y de ejercicio que podía existir, y hice aquella tesis. Pero dejé muchas incógnitas sin despejar, porque aquella era una tesis académica que tuvo la acogida que usted ha señalado y que luego se publicó, pero faltaban los aspectos más oscuros de la personalidad de Shakespeare. Y cuando terminé la tesis fui a hacer un pequeño descubrimiento, entre comillas, a un seminario para ingleses que creó Felipe II en Valladolid. Ese seminario, que pensé que habría desaparecido, tenía una edición de las obras completas de Shakespeare, censuradas por la Inquisición. Y dije, hombre, esto es único, voy a buscarlo, ¿no? Y bueno, estaba en el seminario y el libro en el mismo lugar, porque así son los ingleses, me recibieron muy cordialmente, y firmado por William Sankey, que es el protagonista de la novela. Porque dije, esto, estaba la censura y los tachones, la expurgación, que le llaman con un nombre un poco feo, ¿no? Sí. Y sobre eso construía el personaje, y el de Shakespeare pues está llena de bibliotecas enteras, y las vidas entrecruzadas y paralelas de ambos es la novela. Fíjese que usted y yo estamos hablando, más que nada usted, evidentemente, de Shakespeare, del primero o segundo autor universal, junto con Miguel de Cervantes. Estamos en una biblioteca, usted es una persona culta en ese sentido, premio extraordinario elaborando la tesis. Vamos a cambiar de tercio. ¿La clase política es culta, la clase política española, Federico? La actual me temo que no. No lo digo porque tenga ninguna nostalgia del pasado, sino porque sí me gustaría que se hubiera mantenido un poco el nivel. Me dieron un dato hace unos días, es el 40% de los diputados y diputadas del Congreso no tienen estudios superiores. Yo creo que eso no es bueno. Alguien puede pensar que es mejor tener asambleas así tipo populista y de soviet, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que tiene que haber, en un mundo tan sofisticado y tan avanzado con el que estamos, un congreso que para debatir las normas que regulan la convivencia de todos, pues tenga una mayor cualificación intelectual. Por cierto, a un estudiante que esté elaborando la tesis, ¿usted qué le recomendaría para que nos esté viendo en estos momentos? Bueno, ahora le diré que tiene una gran ventaja, y es que se localiza la bibliografía, los documentos por Internet. Entonces había, y más en una tesis sobre un inglés, entre comillas, había que sudar tinta, ¿no?, para localizarlo. Pero que, a ver, primero que aproveche Internet para conectar un tema, una materia, un autor con otro. Y segundo, que no se eternice. A mí me dijeron, yo estuve muchos años haciendo la tesis, también muchos años haciendo esta novela, me dijeron, o acabas con la tesis o la tesis se acaba contigo. Pues eso es lo que yo les recomiendo, acaben las tesis, no los dejen ahí. Tengo dos cuñados, bueno, un cuñado y un primo, que no acaban sus tesis, tienen mi edad, oye, no las terminan. Hay que acabar las tesis. Anímeles. Claro que sí. Mire, voy a leer unas palabras suyas, es de este libro que usted presenta hoy aquí en el Ateneo de Santander. Comillas. El poder político, ese eterno minotauro con su irresistible seducción, esa pasión insaciable y omnipresente,
aunque se oculte como una serpiente de 1000 caras, ese veneno embriagador que te da el mando, la superioridad, la influencia sobre los demás, la capacidad de cambiar las vidas ajenas que somete al otro con la obediencia, el respeto y el temor de la fuerza. ¿Lo ha escrito usted? Sí, y la verdad, me van a permitir la confesión de que el oído a uno sus propias palabras le impresionan, ¿no? Dice, caramba, pues sí, lo he escrito yo, y usted lo ha leído maravillosamente, por cierto, porque he echado mi vida en reflexionar sobre el poder. Yo creo que hay dos grandes pasiones en el ser humano, en todos, el amor y el poder. Y son las dos grandes pasiones que nos relacionan con los demás. Pasiones de relación, le llamaba yo en mi tesis. Incluso en el amor hay poder. Ojalá hubiera en el poder amor, pero en el amor hay poder porque la relación de pareja, las relaciones amorosas, también conllevan un cierto poder. El poder es una realidad omnipresente sobre la que, sin embargo, se escribe y se estudia poco. Sí, es verdad que hay, bueno, ya sabe, todo el mundo sabe lo que es la división de poderes, todo el mundo sabe cuál es el poder legislativo, el judicial, pero sobre el poder en sí mismo, cuáles son sus características, cómo puede atrapar a un ser humano, se reflexiona poco. Y si se fijan, por ejemplo, fíjense en los presidentes que ha tenido España. Todos han salido de Moncloa mucho más distanciados de la realidad que entraron, porque el poder aísla. Sí. El poder en algunos casos, desgraciadamente en España, no pocos en los últimos años, corrompe, porque se cree uno que tiene derecho a él, que es propio, y no se da cuenta que eso es un espejismo y que termina cayéndose. Usted hace unos años fue embajador de España en el Reino Unido. Recientemente ha fallecido la reina de Inglaterra, Isabel II, que por cierto parece ser que no acababa nunca el funeral. ¿Usted cómo lo ha vivido desde España? Pues lo he vivido con una gran nostalgia. Tuve el privilegio de tratarla personalmente con cierta asiduidad, como es natural, y tengo que decir que para mí ha sido uno de los personajes capitales de la historia del siglo XX y del XXI que llevamos, ¿no? 70 años rigiendo Inglaterra, son muchos años, 70 años. Y diría, si tuviera que subrayar un rasgo clave de ella, es la idea de servicio, su entrega al servicio a la corona como expresión de la historia, encarnación de la britanidad. Ella ha sacrificado todo a la corona. Es verdad que la historia de Inglaterra constitucional y la de España y continental son distintas. Allí no hay una constitución escrita, es todo devenir histórico, documentos sobre los que se sustenta la realidad. Pero ella lo ha hecho ejemplarmente. No ha habido en 70 años ni un solo incidente, por ejemplo, con quien es el depositario de sus competencias, el primer ministro. Decía un clásico que el poder de la reina o del rey es escuchar, ser escuchado, aconsejar y advertir. Y eso lo ha hecho sin que nunca haya habido un roce con 15 primeros ministros, fíjese, de la talla de Churchill que empezó teniendo, o Thatcher, o ahora con la incógnita de esta nueva primera ministra. Muy bien. Ya para concluir esta entrevista, Federico, si le parece, vamos a hacer un repaso muy somero, breve, sobre algunos momentos históricos suyos en el mundo de la política y que nos los defina o que con una breve expresión nos diga cuál fue, en qué consistió ese momento. Marzo de 1997, en el Congreso de los Diputados, se escucha por su parte la famosa frase de «manda huevos». ¿Cómo vino eso, Federico? Pues vino como una expresión de profundis, un exabrupto, porque se sometía a votación una enmienda que era incomprensible. Enmienda al punto 7 del artículo 47, en la que recoge el párrafo segundo que los créditos serán... Una cosa espantosa. No era capaz de entenderlo nadie. O sea, estaban votando, digamos, a ciegas. Y dije, manda huevos. Le salió, me salió de dentro, ¿no? Me salió, me dijeron, oye, que se te ha oído. No pasa nada, ¿no? Desde entonces es el lema de mi pontificado, me dirían los canonistas, sí. Pues en septiembre de 2003, en El Salvador, ¿qué pasó? ¡Viva Honduras! Pues este es un tema que le voy a aclarar a usted por primera vez. Esto sí que es exclusivo. No fue en El Salvador, ni fue en Honduras. Fue en Irak. Vaya, esto me he contado, nunca me han dado oportunidad. Me lo gritan por ahí, porque ¡viva Honduras! Pues verá, estaba la Brigada Plus Ultra, ya bajo mandato de Naciones Unidas en Irak, en la parte de Diguanilla, y en Nayef, una ciudad santa que eran sepulturas y que eran muy radicales chiitas. Y entonces estaba un batallón en el mismo campamento, un batallón de Honduras, otro de El Salvador y otro español. Y yo pasé del de Honduras, todo con
sacos guerreros, tiros, una cosa espantosa, los tenía que arengar, salí del de Honduras, viva Honduras, volví, me metí en el de El Salvador y volví a repetir viva Honduras. Esa es la verdad, o sea que fue encima, fue en Irak. Muy bien, se lo agradezco la explicación. Por cierto, si volviera usted a hacer una rueda de prensa, ¿la haría sin preguntas? Acuérdese de aquella famosa etapa en la que usted ofreció una rueda de prensa sin preguntas. Sí, pero es una cosa que se ha puesto demasiado de moda. Yo creo que lo mejor es que haya preguntas, sí. ¿Verdad que sí? Sin duda. Julio de 2002. Yo creo que uno de los momentos, por desgracia para los españoles, más importantes, y creo que usted estuvo a la altura. Julio de 2002, insisto, comillas. Al alba y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron 5 helicópteros, 3 helicópteros Cougar, que transportaban 2 equipos de operaciones especiales con un total de 28 soldados que llegaron a la isla Perejil y otros 2 helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zanja en misiones de apoyo. ¿Escribió usted? Sí, señor, Perejil. Ahora visto así es, pues eso, incluso emotivo, ¿no? Pero qué momento más duro, porque claro, allí no hubo un solo disparo, no hubo un solo muerto, ni un solo herido, ni en nuestro bando ni en el de Marruecos, ¿no? Pero fue muy importante porque, digamos que al vecino, este vecino inquieto que nos toca las narices, ahora con bastante frecuencia, desde entonces hasta que estamos viviendo esta etapa que no quiero calificar, se estuvo quietecito. Lo mejor es que no se repita, ¿no? Lo mejor es que aprendan a respetarnos y a respetar el derecho internacional. Muy bien, ya por última cuestión, uno de los capítulos yo creo que más tristes, no solamente de su etapa política, sino también de España, es el Yakolev 42. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel momento? ¿Ese avión tuvo que volar? Vamos a ver, es sin duda el punto más trágico de mi vida. Es una herida aún por cerrar, nunca se cerrará. Yo creo que gestioné mal la tragedia, pero el Ministerio y el Ministro no tuvimos ni arte ni parte en la contratación del avión, que por cierto no fue el responsable del accidente, sino los pilotos, ni en los enterramientos. Pero eso sí, lo llevamos muy mal, lo explicamos muy mal, y yo vuelvo a pedir perdón a las personas que quedaron afectadas. Dicen que no lo hice muchas veces, pero hay personas que comprendo muy bien que con esas pérdidas pues tampoco ellos olviden nunca. Pues estamos en septiembre de 2022, día 30, por cierto, San Jerónimo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, hoy San Jerónimo. ¿Qué va a hacer usted en Santander después de la conferencia en el Ateneo? Pues tengo una tertulia, la tenida, en la que voy a seguir hablando de estas cosas. Y por cierto, con Sancho Michel, que es un buen anfitrión. Exacto, con Sancho Michel. Muy bien, pues agradecemos desde aquí, desde Cantabria Directa, desde Cantabria Televisión, la deferencia que ha tenido el Ateneo hacia con nosotros y Federico Trillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.